Buenas tardes, en el video que les presentaremos a continuación se realizará la simulación mediante MATLAB del generador AM-DBL Blue presentado en la imagen. Es un generador de amplitud modulada, de doble banda lateral sin portadora y de banda lateral única, también llamada DSB y SSB respectivamente. Básicamente este esquema está formado por dos partes, la parte superior, la cual es la parte de generación AM y DBL, y la parte inferior, la cual hace énfasis en la parte de banda lateral única, la parte de generación de banda lateral única. Este esquema básicamente está conformado por una entrada de audio, que sería nuestro mensaje MDT, un nivel de portadora que se suman y que posteriormente van a ir a un mezclador donde se multiplican por una sinusoidal que va desde los 400 a los 1800 kHz. Posteriormente pasarán por un amplificador que los dotará de la ganancia que necesitemos para transmitirlo. Eso en cuanto a la parte AM y DBL. En cuanto a la parte de Blue, el mensaje con el nivel de portadora pasarán por un mezclador, pero este va a ir desde los 400 a los 460 kHz. Luego pasará por un filtro pasabanda centrado en los 455 kHz. Luego irá a otro mezclador que irá unido a una sinusoidal que va de 4.2 a 4.5 MHz. Posteriormente pasa por un amplificador y por último pasará por otro filtro pasabanda centrado en la frecuencia de 3.9 MHz. Del esquema podemos ver varias conclusiones y podemos ver el funcionamiento de cada una de las partes. Por ejemplo, la primera conclusión a la que podemos llegar es que que la portadora no se agrega directamente, sino se agrega mediante un nivel DC, que luego multiplicado por este mezclador se convertirá en nuestra portadora. También podemos ver que si el nivel de portador es 0, en vez de salir una señal AM va a salir una señal de doble banda lateral sin portadora. Bueno, como les decíamos, sintonía RF, esta sintonía RF sirve para colocar nuestra portadora. Entonces mediante esto podemos cambiarle la frecuencia de la señal que va a ser enviada. Y esta frecuencia pueden ir, la frecuencia central puede ir desde los 400 a los 1800 kHz. La entrada del audio, entonces, el audio en general tiene frecuencias desde los 20 a los 20 kHz. Sin embargo, las frecuencias importantes, las frecuencias que contienen la mayor información van hasta los 10 kHz. La parte de banda lateral única, bueno, está conformada, como decimos, por un mezclador. Este mezclador se utiliza para heteroinar la señal y para elegir qué frecuencia qué banda esperamos que pase, una banda lateral superior o una banda lateral inferior. Este filtro va a eliminar la banda sobrante. Luego este mezclador se utiliza ya para colocar a la frecuencia que necesitamos enviar la información, enviar el mensaje. Luego va por la ganancia, un amplificador que nos dará la ganancia que nos necesitemos. Y por último pasará por este filtro que está encargado de eliminar los armónicos generados por la presencia de dos mezcladores. Entonces, bueno, eso es básicamente el esquema de generador y ahora pasaremos a la simulación. Anteriormente, la simulación del generador se realizará mediante MATLAB, específicamente mediante Simulink, el cual es un entorno visual de simulación de MATLAB. Entonces, pues el primer paso es abrir MATLAB, abrir Simulink y crear un nuevo modelo. Entonces en File, New, Model. Se nos abrirá una ventana con un espacio en blanco en donde realizaremos o crearemos nuestro esquema, nuestro diagrama de bloques mediante estas librerías. Entonces, si recordamos cómo era el esquema o la imagen del generador, sabemos que lo primero que teníamos era la señal MDT, el mensaje, la entrada de audio.
el cual la representaremos con una señal sinusoidal de 10 kHz. Básicamente tenemos que ir a Source, buscar Sine Wave y arrastrarlo al espacio en blanco. Entonces esta va a ser nuestro mensaje MDT, nuestra entrada de audio. El nivel de portadora, que es un nivel de DC, lo vamos a colocar también mediante una fuente constante. Entonces también aparece en Source y simplemente buscamos este bloque. Volvemos a realizar el mismo procedimiento de arrastrar el espacio en blanco y ya lo tenemos. Bueno, ahora se realiza una suma de ambos bloques. Esto se realiza mediante el bloque de suma. Se encuentra en operaciones matemáticas. Lo buscamos y acá, pues acá está, el mismo procedimiento, se coloca en el espacio en blanco y ahora mediante clic sostenido se unen los bloques. Como recordamos, luego de la suma venía un mezclador. El mezclador lo vamos a representar mediante también una operación matemática, mediante el producto, que es este bloque, y a él va asociado un oscilador el de frecuencia RF, el cual simplemente va a ser también una señal sinusoidal, como nuestro mensaje. Realizamos el mismo procedimiento, los colocamos en el espacio en blanco y los unimos. Recuerden que acá solo estamos colocando la parte superior del esquema del generador, es decir, la parte que hace referencia a la modulación AM, modulación de doble banda lateral sin portadora. Por último, el bloque tenía un amplificador, el cual lo vamos a representar también mediante una operación matemática de ganancia. Simplemente también vamos a Math Operations y buscamos ganancia. Bueno, ya tenemos nuestro modulador AM y DBL montado. Sin embargo, es necesario ahora colocar las frecuencias de cada señal sinusoidal, el nivel de portadora, y como la simulación se realiza en realidad discretamente, es necesario que cumpla el criterio de NX. Entonces, como dijimos, nuestra entrada de audio es de 10 kHz. Está en radianes, entonces es necesario colocarlo multiplicado por 2pi. La amplitud la colocaremos de 0.5. Nivel de portadora va a ser de 1, esto con el fin de evitar una sobremodulación. La frecuencia RF van a ser frecuencias de 400 a 1800 kHz, pero empecemos con unos 400 kHz. Y la ganancia, vamos a colocar una ganancia de 5 simplemente para probar. Bueno, ya montado nuestro esquema y nuestras frecuencias de tanto del oscilador como del mensaje, ahora lo que necesitamos hacer es colocar una frecuencia de muestreo que cumple el criterio de NX con el fin de tener unos resultados confiables. Entonces simplemente lo que hicimos fue decidir una frecuencia, un tiempo de muestreo menor al periodo de NX, en este caso de 200 nanosegundos para cada bloque, como podemos observar. Para recordar, nivel de la portadora va a ser de 1, nivel de la entrada audio va a ser de 0.5, amplitud máxima, esto con el fin de evitar una sobremodulación. La frecuencia RF va a ser en esta primera modulación de 400 kHz. Amplitud 1 también, con el fin de lograr manejar
toda la ganancia mediante el amplificador, una ganancia de 5 en este caso. Entonces ahora vamos a simular. Bueno, ya realizada la simulación, vamos a observar la señal de salida tanto en tiempo como en frecuencia. Entonces empecemos con la señal en tiempo. Entonces no se presenta nada fuera de lo común. Se ve la señal esperada, una señal AM sin sobremodulación, con un índice de error de 0.5. La envolvente es el mensaje, que es una señal sinusoidal. Y básicamente eso es todo en cuanto al dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, bueno, podemos observarlo tanto en la parte positiva como en la parte negativa del espectro. Se presentan tres picos, lo esperado, la frecuencia central y sus bandas laterales, la frecuencia central ubicada en los 400 kHz, la frecuencia, en lo cual es la frecuencia portadora, la cual tiene una potencia mayor a las de las bandas laterales. No me presenta nada fuera de lo común. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente disminuir el nivel de ese portador a cero, y lo que esperaríamos es que se presente esta misma gráfica pero sin el pico, sin este pico de portadora, simplemente con las bandas laterales para realizar una modulación blue. Perdón, una modulación DBL. Entonces simplemente cambio el nivel de portador acá a 0 y volvemos a realizar la simulación. Recuerden, ganancia 5, la frecuencia del oscilador de 400 kilo y la entrada de audio una frecuencia de 10 kHz. Vamos a simular. Bueno, ya realizada la simulación, vamos a observar nuestra salida. Empezando en tiempo. Entonces, bueno, podemos observar que ya no es una señal AM, sino una señal DBL. Cabe recordar que esta señal ya nuestra envolvente no viene a ser el mensaje, sino la envolvente viene a ser la magnitud del mensaje. No vemos nada fuera de lo común, vemos que la amplitud disminuyó, es claro debido a que ya no existe un nivel de DC, nivel de portadora. Y ahora vamos a revisar en frecuencia que obtuvimos. Entonces, bueno, podemos observar que en nuestra frecuencia central ya no se observa el pico de la portadora debido a que ya no existe. Y bueno, pero podemos observar que están presentes las dos bandas laterales y básicamente es la misma gráfica que habíamos observado anteriormente sin el pico sin el pico de la portadora. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es simplemente simular para el oscilador en 1800 kHz, que es la frecuencia máxima con la que podemos llegar en el generador real. Entonces simplemente acá vamos a variarlo. A 1800. Primero vamos a hacer una simulación para M, entonces vamos a colocar un nivel de portadora otra vez, pero esta vez lo que vamos a hacer es una señal sobremodulada. Entonces simplemente vamos a colocar un nivel de portadora 0.8 y vamos a hacer que la amplitud del mensaje sea mayor a 0.8, que sea de 1. ¿Qué esperaríamos ver esta vez? Bueno, en espectro esperaríamos ver otra vez la forma de una señal, la forma de la señal de AM con tres picos, dos bandas laterales, obviamente, centradas en la frecuencia de 1800 kHz, que es la frecuencia de nuestro oscilador. Y en tiempo esperaríamos ver entonces una señal AM sobremodulada, donde ya el mensaje no es la envolvente. Entonces vamos a simular. Ya realizada la simulación para una señal AM sobremodulada
con una frecuencia central de 1800 kHz, vamos a ver su salida. Bueno, en cuanto a la salida, ya podemos observar que se presenta modulación. Básicamente la forma de ver esto es que la señal llega al valor 0 y simplemente se presenta una inversión en el eje, es decir, estos nodos. Entonces esto acá ya se presenta sobremodulación, que era lo que esperaríamos debido a que la amplitud de nuestro mensaje es de 1 y la amplitud de la portadora es de 0.8. Cabe recordar que esta señal ya no puede ser recuperada mediante un detector de envolvente. Ahora vamos a revisar la frecuencia, su espectro. Entonces básicamente presentan los mismos tres, las bandas lateral y su frecuencia central en 1.8 MHz, es decir 1800 kHz. Lo que esperaríamos debido a que el oscilador que pusimos es de 1800 kHz. Por último, lo que vamos a hacer es simular el DBL, una doble banda lateral sin portadora en esta frecuencia de 1800, en frecuencia central de 1800, y vamos a revisar y vamos a cambiarle la ganancia. Entonces otra vez el nivel de portadora se vuelve 0 y ahora vamos a poner una ganancia de 10. También vamos a realizar una simulación con una ganancia de 5 para ver las diferencias. Bueno, vamos a revisar la simulación, entonces empecemos por el tiempo. Se presenta otra vez una señal de BL como esperamos, una amplitud máxima de 10 y más no podemos concluir nada más acerca de esto. Simplemente otra vez recordar que nuestra envolvente viene a ser es la magnitud del mensaje. Entonces lo que quiero mostrarles es que nuestra entrada es de amplitud 1, nuestro mensaje, y nuestra salida es de amplitud 10, lo que esperaríamos debido a que nuestra ganancia es de 10. Y por último, en espectro podemos observar que se presenta únicamente las bandas laterales. La portadora no se hace presente. Sin embargo, están centradas en los 1800 kHz. Bueno, recuerden entonces que nuestra salida fue 10, de amplitud máxima de 10. Ahora lo vamos a hacer con una ganancia de 5. Volvemos a simular. Entonces vamos a observar la salida. Entonces como podemos ver, amplitud máxima de 5. Lo que esperamos, la amplitud es la mitad de la señal de la simulación anterior. El espectro simplemente se mantiene igual, simplemente con menor potencia, pero sigue centrado en 1.8 MHz. Entonces, una conclusión de que podemos sacar es que la amplitud de la señal de salida es proporcional a la ganancia cuando tenemos una señal de BL, o sea, específicamente la amplitud del mensaje multiplicado por la ganancia nos da la amplitud de la salida. Eso es diferente cuando es AM, debido a que en AM la amplitud máxima de la salida sería la amplitud máxima del mensaje más la amplitud de la portadora por la ganancia. Buenas tardes, a continuación se mostrará la simulación del esquema de banda lateral única realizado por medio de Simulink. El sistema de bloques que vamos a realizar es el siguiente, es este. Para simular la señal de entrada de audio, cuya frecuencia varía entre 20 Hz y 10 kHz,
es utilizada una señal de onda senoidal de 10 kHz. Entonces buscamos la señal seno. Modificamos su frecuencia Para poder recuperar la señal, es necesario aplicar un nivel de portadora cuya frecuencia es de 0 Hz. La suma en el espectro de estas dos señales va a tener un barrido entre 0 Hz y 10 Hz. Entonces realizamos la suma. A la suma de estas dos señales se le aplica una ganancia. Luego se desea solo obtener una banda lateral. Puede ser la banda lateral inferior o la banda lateral superior. Para esto se realiza una heterodinación por medio de un oscilador cuya frecuencia varía entre 450 y 460 kHz. Recuperando la banda lateral superior, se utiliza en el oscilador una frecuencia de 450 kHz representado en simulín por una onda senoidal de 450 kHz. Y un filtro pasabanda con frecuencia central de 455 kHz y frecuencia inferior de 450, frecuencia superior de 460, representado en simulín por un filtro Budelburg. Modificamos el filtro para que sea pasabanda y escribimos sus frecuencias de corto. Después se le aplica de nuevo heterodinación para tener la señal en la frecuencia de salida esperada. En este proceso se obtienen réplicas de la banda lateral superior en donde, dependiendo de las frecuencias del oscilador y el filtro, se puede recuperar la banda lateral inferior o la banda lateral superior. En este caso se recuperará la banda lateral superior. Para esto es necesario poner el oscilador con una frecuencia de 4.2 MHz. Y un filtro con una frecuencia inferior de 3.14 MHz y superior de 4.66 MHz. Antes de realizar el filtro se le aplica una ganancia variable.
Ponemos el filtro como pasabanda y modificamos sus frecuencias de corte. Después de haber realizado todo esto, se conecta un osciloscopio y un analizador de frecuencia, cuya función es mostrar la señal de salida en frecuencia y en tiempo. Ahora modificaremos las frecuencias de muestreo. Ahora pondremos a correr el programa, la simulación. Analizador de espectro, vemos que la banda lateral superior quedó en una frecuencia de 3.66 MHz. Y para